Vamos a empezar con la sesión de hoy, la conferencia de hoy dentro del ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional. Contamos hoy con una colaboradora habitual, muy querida y muy valorada por nosotros y que, como digo otras veces, no es simplemente una visitante que acude a contarnos un tema, a darnos una conferencia, sino que es alguien integrada en la propia estructura tanto del Instituto de Psicoterapia Relacional, porque es miembro de la directiva, como también dentro de Ágora y de sus actividades, y sobre todo estuvo muy dedicada en un tiempo atendiendo ya bueno, un poquito al lado, pero la cuestión de la formación y la organización de la formación durante varios años. El tema de hoy va a ser la identidad materna. Al final salió bien el título porque tuvimos algún problema con el título inicial. Sí que, Identidad y maternidad. La identidad materna al final ha salido mal. Claro, es que yo creo que ahí no llego. Ya. Pero no pasa nada, está puesto en el PowerPoint. Porque, bueno, no es que haya una exclusiva identidad materna, sino que hay por identidad por un lado y maternidad por otro, que pueden coincidir o no. Sandra Toribio Caballero es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral que se titulaba Psicopatología y género, determinantes socioculturales de los trastornos psicológicos en las mujeres. De hecho, la anterior, dio una conferencia aquí en la que nos explicó los aspectos que eran más relevantes a partir de esa investigación que realizó y de esa tesis doctoral. Y bueno, o sea, a mí me sigue pareciendo un tema muy interesante el cómo la psicopatología incide de manera diferente dependiendo más que del sexo, del género y sobre todo del lugar que ocupamos en la sociedad, independientemente también del género y indudablemente de la edad, de la clase social, del nivel cultural, todos los factores psicosociológicos que determinan nuestra forma de estar en el mundo. Espero no saltarme nada, es psicoterapeuta acreditada de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, la FEA, especialista en psicología, en psicoterapia psicoanalítica relacional a través de sus estudios con nosotros en Ágora Relacional y máster en mujeres y salud. Miembro titular del Instituto de Psicoterapia Relacional y miembro de la Junta Directiva de IAR, International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Es un puesto relevante, muy relevante desde una perspectiva internacional y en el que lleva ya unos años y que es un aspecto que ya lleva trabajando desde hace tiempo, por ejemplo, en el comité de candidatos, no me sale la palabra, que es uno de los aspectos de las labores también más importantes de la Federación Internacional, de la IAR. Trabaja en la consulta privada en Madrid como psicoterapeuta relacional desde un enfoque feminista. Y bueno, ese es el enfoque que nos da, que nos aporta, en el que los señores y los señores ya mayores y ya con barba y con canas nos toca seguir trabajando porque partimos desde una posición muy diferente y alguna vez hago el repaso de cómo se podían ver las cosas desde que yo recuerdo, desde hace yo que sé, hace 30, hace 40 años, y os puedo decir que la diferencia es notable, pero aunque la diferencia sea notable no quiere decir que no siga habiendo en todos nosotros, no siga habiendo unos factores de diferencia de género, de cultura asociada al género, de automatismos poco aceptables, poco asumibles y de muchas otras cosas en las que ya no me voy a extender y que algunas de ellas ella hablará también desde este asunto concreto que es el de la identidad y la maternidad. Cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Empezar por agradecerte la invitación. Siempre me hacía mucha ilusión estar aquí, ahí en este lado como aquí, y la verdad es que siempre lo vivo también con mucha responsabilidad, por lo que decía Carlos, ¿no? Yo me formé en esta casa hace ya unos años y sí me sigo sintiendo y sigo siendo parte de ella, ¿no? O sea que me hace mucha ilusión siempre que cuentes conmigo. Está encendido hasta donde yo entiendo, ¿no? Otra cosa así.
Cuando Carlos me ofreció participar en este ciclo, ¿no? Y me dice que estaba pensando en temas relacionados con la identidad, la verdad es que al principio le dije que no tenía muy claro si me veía, ¿no? Y luego la verdad es que enseguida se me ocurrió relacionarlo con algo que os voy a ir contando, ¿no? Pero que al final es algo que vengo trabajando mucho estos últimos años. También os voy a explicar por qué, ¿no? Y creo que voy a empezar por ahí, explicitando un poco de mí, porque creo que además teniendo esta idea de Donna Haraway del conocimiento situado, creo que es necesario, ¿no? Así que voy a empezar por definirme, teniendo en cuenta también esta temática que tenemos hoy encima de la mesa, identidad y maternidad. Diría de mí misma que soy una mujer cisgénero, heterosexual, de clase media, blanca, y desde ahí escribo y trabajo, estoy. Y en la consulta atiendo a mujeres principalmente también con estas características. También soy psicóloga, feminista y madre. Para ir introduciendo un poco la cuestión de la identidad y también por mi forma de ser, como que siento que tengo que irme como al principio, y para mí lo primero es, pensando en qué entendemos por identidad, ir al diccionario, ¿no? Y creo que enseguida nos encontramos con algo muy habitual con este tipo de conceptos que nos ocupan normalmente a los psicólogos o a las psicólogas, ¿no? A las personas que trabajamos en la clínica, y es que no nos vamos a encontrar con una única definición. Bueno, si buscamos en la RAE nos vamos a encontrar que definen identidad como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, o la conciencia de una persona o colectividad que tiene de ser ella misma distinta a las demás. Si tratamos de afinar un poco más y irnos a nuestro campo, pensando, ¿no? Yo creo que enseguida nos viene a la cabeza Erik Erikson. Él nos explica con su teoría del desarrollo psicosocial de la personalidad que la adolescencia y la juventud son periodos esencialmente importantes en cuanto que la persona puede ir estableciendo un sentido de sí mismo estable y unificado, y nos va hablando de las diferentes crisis de identidad. Creo que también podemos hablar de diferentes tipos de identidad o de formas de entenderlas, ¿no? La personal, la cultural, la nacional, identidad de género. Y si tomamos los esquemas que utilizaba en la última conferencia hace 3 semanas aquí en esta casa, Almudena Hernando, podríamos también hablar de identidad relacional. Ella nos decía que incluiría ahí lo que tiene que ver con el cuerpo, la cultura material, los objetos, las acciones compartidas, la adquisición de un espacio y los vínculos. Creo que también es útil incluir en estas posibles definiciones que no estamos ante algo que podamos entender como fijo o inamovible o estable en el tiempo, ¿no? Sino algo que va variando. Paricio y Polo nos dicen, al tratar de definir la identidad, ellas consideran que la visión de una persona que una persona tiene de sí misma se configura en la infancia y se va transformando en relación a sus contextos y sus interacciones sociales a lo largo de la vida. Por ello, la identidad, nos dicen, no sería ni única ni estática, como tampoco son las relaciones, los medios o los roles. Por lo tanto, una persona podría definirse y redefinirse a sí misma mediante múltiples narrativas en sus distintos momentos vitales. Explican también cómo el concepto binario de género masculino-femenino, que tradicionalmente ha supuesto la asignación de roles sociales diferenciados a hombres y mujeres, es normalmente fundamental para que se genere esa identidad, ¿no? Creo que desde ahí nos podemos preguntar qué pasa entonces con nuestra identidad cuando crecemos, ¿no? O cuando vivimos experiencias potencialmente transformadoras, como puedan ser una vivencia traumática, un cambio de país, de trabajo, o cuando somos madres o padres. No sé qué tal se ve, sobre todo al fondo. Hay algunas que a lo mejor son un poquito... me dicen que bien, vale. Esta frase, en esta frase, ¿no? Nos dice Susan Griffin, que es ecofeminista. Me han preguntado si volvería a tener un hijo en el caso de que pudiera elegir. Es una pregunta absurda. Ya no soy la misma persona que era antes de tener a mi hija. Esa chica joven no me entendería. O esta frase de Jean Lazare, la que voy a traer varias veces al hilo de esta conferencia, que, como sabéis, es la autora de El nudo materno, es uno de estos grandes referentes, ¿no? Hay como 2 libros que suponen de alguna forma como el pistoletazo de salida a este tipo de, pues de historias, de libros, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito de ellos. Bueno, ella nos dice, ¿no? Cuando la prueba de orina dio positivo, no fue una desilusión para mí.
solo que no conocía a nadie con hijos, excepto a mi padre, mis tías, mis tíos y sus amigos. Los únicos padres eran los mayores y yo seguía siendo hija. En ese instante mi sentido de identidad dio un vuelco. Bueno, y de esto es de lo que se trata la conferencia de hoy. Esto de lo que vamos a estar hablando, de cómo transforma la maternidad y qué pasa con la identidad de las mujeres que han sido o hemos sido madres. Matrescencia, lo que cambia cuando se es madre. Sabemos que durante el embarazo el cuerpo se adapta, aquí cito a Diana Oliver, el cuerpo se adapta a distintos cambios físicos a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, renal o muscular, pero también se produce una modificación enorme en el cerebro. Estos cambios que tienen lugar para que el cerebro de las madres se pueda preparar para maternar al bebé están facilitados por las hormonas. Conllevan además un aumento de la plasticidad cerebral tan potente que se parece mucho al que tiene lugar durante la adolescencia, ¿no? De ahí el nombre. Y es Dana Rafael, antropóloga que estudió la lactancia y el nacimiento, quien acuñó este término de matrescencia en el año 73. En este artículo que os citaba, de Diana Oliver, titulado Matrescencia o cómo el cerebro de las madres cambia hasta los 6 años después del parto, Diana Oliver recoge el testimonio de varias investigadoras. Por ejemplo, entre ellas, Susana Carmona Cabañete, que es psicóloga clínica, doctora en neurociencia y directora de investigación neuromaternal en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, explica que durante el primer embarazo el cerebro de la mujer se modifica de forma drástica. Los cambios cerebrales que caracterizan este periodo vital son tan marcados que actualmente la comunidad científica considera el embarazo la etapa de mayor plasticidad cerebral de la vida adulta. Además, el cerebro de las madres sigue cambiando a lo largo del posparto, por lo tanto, sigue siendo vulnerable durante esa época y también varios años después. Y según lo que nos van diciendo las investigaciones y la evidencia en este campo, hasta 6 años después del posparto. Claro que si estamos aquí en el Instituto de Psicoterapias Relacionales porque sabemos que somos mucho más que cerebros y biología, ¿no? Y de hecho el término matrescencia se ha ido ampliando para poder incluir en su uso el que se puedan enfatizar los factores o los aspectos psicosociales y dar también primacía a la subjetividad de las madres, esto es su experiencia sentida, particularmente en los cambios de su identidad personal y a su cosmovisión o desarrollo del yo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿En quiénes nos convertimos cuando somos madres? Y es que, como os decía al principio, ¿no? Hace años que vengo leyendo todo lo que cae en mis manos, voy encontrando, voy buscando sobre lo que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Y algo que me he encontrado en los diferentes libros, ¿no? Así como una especie de cita, es que las madres no escriben, sino que han sido escritas. Por esto, para mí, era importante poder contar como en primera persona con algunos de estos testimonios que me han ido sirviendo a lo largo de este tiempo, intercalados también con mi experiencia clínica, ¿no? Y mis propias reflexiones, y sobre todo porque lo que me interesa mucho es toda la parte en la que cuando yo termine mi parte podamos también compartir, ¿no? Y en la parte más del debate, intercambiar el cómo lo vais entendiendo vosotros. Lola López Mondéjar, que me parece que está por ahí en el público y a la que seguro que muchos conocéis, pero me vais a escuchar citarla varias veces, explica que la experiencia de la maternidad contada por las propias madres ha inaugurado un nuevo género literario, las memoirs, común en Inglaterra y Norteamérica, y que se ha extendido a Italia y a España. Yo hasta que leí esto no sabía que tenía así como un nombre toda esta serie o tipo de libros, ¿no? Esta frase, así como tal, la he encontrado en este libro que me regaló Catalina Munar y que está por ahí también, creo, en la audiencia y con la que hemos ido hablando, bueno, muchas cosas a este hilo. Es un libro absolutamente fantástico. Si no lo conocéis, recoge capítulos de diferentes obras, de diferentes libros, de mujeres que tienen diferentes backgrounds, pueden ser escritoras, filósofas, artistas, ¿no? Y cómo ellas cuentan cómo han vivido la maternidad en primera persona, ¿no? Y Susan Rubin Suleiman, que es profesora de la Universidad de Harvard, es quien decía esto, ¿no? Una de las que dice esto de que las madres no escriben, sino que están escritas. Pensando en esto que estamos diciendo, lo que tiene que ver con la identidad y qué es lo que se va transformando cuando se es madre, creo que es fundamental empezar a hablar por lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio mental, ¿no? Sabemos que cuando nace un bebé,
todo a su alrededor cambia. Lo más inmediato, el cuerpo de la mujer. Pero también sabemos que cambian los vínculos, ¿no? El de la mujer que ha sido madre con su pareja, en el caso de haberla, con su propia madre, con su familia política, en el caso de haberla. Otra frase de Jane Lazar, voy a empezar un poquito antes para luego rescatar lo que tenéis ahí en la diapositiva, ¿no? Nos dice, ahora lo entiendo, mi padre cuando contemplaba mi rostro y mi barriga veía su propia vida a través de una ventana y rememoraba los días y noches de su juventud. Si yo entonces hubiera sido más sabia, me habría sentado buenamente en el sillón azul durante horas, dejándome que me contemplara. Pero yo todavía no era madre y mi padre seguía siendo solo mi padre. Tuve que experimentar el largo y doloroso rito de convertirme en madre, que poco a poco me hizo adulta, para entender que mi padre era simplemente un hombre que, entre otras experiencias, había criado a 2 hijas. En la película Pupil, en buenas manos, con la que se inauguraba el ciclo del Cineforum de este año, que llevan desde este curso Judith Parejo, que está por aquí, Ana Rodríguez Gonzalo, con esta película, ¿no? con la que empezaban ellas, se decía esto de que la maternidad es un encuentro entre 2 historias, ¿no? Y yo creo que podríamos decir que entre 2 historias al menos, ¿no? O sea, y de ahí sumamos, ¿no? Nuria Lavari, que es escritora y periodista y tiene este libro La mejor madre del mundo, nos dice, ser madre te cambiará la vida. Eso me decían cuando me quedé por primera vez embarazada. Así que yo intentaba imaginar qué clase de futuro me esperaba después de parir. Pero estaba equivocada. La maternidad cambió mi pasado. Fue una nueva manera de sentir todo lo anterior. En realidad, nada ni nadie te cambiará la vida si no es capaz de cambiar tu memoria. Creo que seguramente hay tantos pospartos como mujeres que han sido madres, ¿no? Si pensamos en cómo son las recuperaciones, ¿no? Con las episiotomías, las cesáreas, los aspectos traumáticos que puedan tener que ver con la violencia obstétrica, la lactancia y sus dificultades, los cuidados del bebé, ¿no? Creo que además al principio todo está invadido por esa intensidad de los primeros momentos y como que no hay espacio para nada, ¿no? Lucharse puede llegar a convertirse en todo un reto si la madre recién parida está sola con el bebé. Sabemos que requiere una dedicación absoluta y que dependiendo también de las circunstancias, esa dedicación absoluta se va a prolongar más o menos durante el tiempo. Y quizá nos podríamos preguntar, ¿cuánto espacio ocupa entonces la maternidad en la vida de una mujer? Y aquí esta pregunta creo que es para que nos la hagamos también cada cual, os animo a que os la hagáis, tengáis hijos o no, si es mujer o hombre, en fin, ¿no? Creo que la respuesta a cuánto espacio ocupa la maternidad en la vida de una mujer es como con tantas otras cosas, depende, ¿no? Pero si decimos o pensamos que la identidad es lo que hacemos y estamos diciendo que menos en esos primeros momentos, que no sabemos cuánto puedan durar, solo se materna, pasamos a ser solo maternadoras. Nos dice Jane Lazar, para los hijos, para los hombres ausentes y para nosotras mismas, solo somos madres. Soy la madre de Benjamin y dentro de unos minutos voy a dar los buenos días a la madre. Podríamos hablar entonces de una nueva identidad, de una identidad transformada. Se puede una reconocer en su nuevo yo. ¿Qué expectativas teníamos de cómo seremos cuando seamos madres o cuando crezcamos, ¿no? ¿Se puede acaso seguir siendo la que se era cuando se es madre? Este quizás sí que está más chiquitín y no sé si al fondo vais a ver bien, pero en cualquier caso este es, ¿no? Hablábamos del nudo materno y quizá este sea el otro libro, son además del mismo año, ¿no? Que quizá podamos situar como eso, como los precursores de todos estos otros libros que estamos viendo, ¿no? Y todo este género literario, ¿no? Nacemos de mujer de Adrienne Rich, que era poeta, profesora de la universidad, activista feminista. Dice, nada podía haberme preparado para asumir la idea de que yo era una madre. Aquella mujer serena, segura, sin ambivalencias, que se movía entre las páginas de los manuales que leía entonces. Se parecía tan poco a mí como un astronauta. Nadie habla de la crisis física que sobreviene con la concepción del primer hijo, la reanimación de sentimientos enterrados sobre la propia madre, la sensación confusa de poder y de impotencia. Nadie habla de la extrañeza de la atracción,
que puede ser tan ingenua y obsesiva como en los días del primer amor, por un ser tan pequeño, tan dependiente, tan replegado en sí mismo, que es y no es parte de una misma. Yo creo que, ¿no?, este sentimiento de esta especie como de enamoramiento del bebé en los primeros momentos, ¿no? Cualquiera que hayamos pasado por ahí, creo que sabemos de qué hablamos, ¿no? También al leer esto de la sensación confusa de poder, pienso si Adrienne Rich tendría en mente lo potente que es crear vida, y si habéis seguido un embarazo de cerca, creo que no hay nada más parecido para mí a la ciencia ficción que ver cómo se va desarrollando, ¿no? Es verdaderamente todo el proceso con lo complejo, con fin, ¿no? También, ¿no?, de cuando hablamos de esta sensación, o cuando ella dice, ¿no?, o habla de esta sensación confusa de poder, pienso también en el poder de la experiencia de dar a luz o de alimentar con el propio cuerpo. Pero claro, ella no solo habla de esa parte de poder, sino también de impotencia, ¿no? Y creo que no hay nada más desesperante para una madre que escuchar cómo llora el bebé y no poder calmar. Aquí ya creo que nos encontramos con algo que creo que va a estar en todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y que creo que es inevitable que pongamos desde ya, ¿no?, sobre la mesa cuando hablamos de maternidad, es lo que tiene que ver con la ambivalencia. Este libro, Un trabajo para toda la vida, de Rachel Cusk, ella es escritora, es autora de una trilogía de novelas, vive en París, nos dice: la visión de mí misma que he tenido por un momento en el parque, ¿no? Va contando un poco cómo está viviendo, ¿no?, esa primera maternidad suya, y, ¿no?, al hilo de esto que decíamos de la ambivalencia, ¿no? Dice: la visión de mí misma que he tenido por un momento en el parque, plena, capaz, en contacto con la solidaridad de la vida, es la que voy a perseguir a lo largo de los próximos meses. Pero, dice, resulta ser escurridiza. Sus elementos, decididamente hostiles, son también ingobernables. Para ser madre tengo que olvidarme del teléfono, del trabajo y de hacer planes. Para ser yo tengo que dejar que la niña llore. Tengo que desatenderla cuando tiene hambre y separarme de ella para salir por la noche. Tengo que olvidarme de ella para poder pensar en otras cosas. El éxito de la una es el fracaso de la otra. El corte entre la madre y yo es menos limpio de lo que imaginé. Incluso en mis mejores momentos, nunca creo haber superado esa división. Simplemente he aprendido a legislar los dos países y a proteger la frontera que los separa. La cuestión de qué es una mujer si no madre ha quedado sustituida para mí por la de qué es una mujer si es madre y qué es una madre en realidad. Claro, creo que con esta escena Rachel Cusk transmite muy bien esta ambivalencia de la que hablábamos y este navegar continuo entre el echar de menos la vida de antes, donde había libertad, pero también disponibilidad, tiempo, espacio mental, ¿no? Nos dice, ¿no? Esto no lo traigo ya en diapositiva, pero porque creo que es una vivencia también como muy potente, ¿no? Nos dice en un momento en el que su bebé se empieza como a quedar dormida. Dice: se le empiezan a caer los párpados. Verlos me recuerda la posibilidad de que se duerma y se quede así 2 o 3 horas. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. La perspectiva es emocionante, porque mientras la niña duerme es cuando yo me relaciono, como con un amante, con mi antigua vida. Estas aventuras, aunque apasionantes, suelen ser frenéticas. Corro de un lado a otro de la casa sin decidir qué hacer, leer, trabajar, llamar a los amigos. A veces estos placeres me esquivan y termino limpiando la casa patéticamente o delante del espejo, intentando reconocerme. A veces echo de menos a la niña y me cuesto a su lado en la cuna mientras duerme. A veces consigo leer, trabajar o hablar, y cuando estoy disfrutando de ello, de repente se despierta y llora, y el dolor de pasar de una vida a la otra es entonces agudo. De todos modos, al ver que se le caen los párpados, siento en las venas un cosquilleo de emoción ante la perspectiva de libertad. Claro, veo así como varias sonrisas en el público y tengo la sensación de que muchos, aunque no lo hayáis vivido, entendéis bien de qué está hablando, ¿no? Yo recuerdo una vivencia muy parecida, ¿no? Hace unos meses celebrábamos en Valencia el Congreso Internacional de IAR internacional, y yo recuerdo que llegaba a Valencia el miércoles, el congreso empezaba el jueves, yo el miércoles yo ya tenía reuniones, ¿no? Y bueno, para empezar recuerdo el viaje en AVE, era la primera vez que yo me separaba de mi bebé así como tantos días, mi bebé que tenía casi 2 años, 21 meses, recuerdo la perspectiva del viaje en tren como con una especie de esto, ¿no? De
voy a poder leer durante 2 horas si quiero, ¿no? Y recuerdo, ¿no? Llegué, tenía como un par de horas antes de la primera reunión y recuerdo exactamente esta sensación. Bueno, voy a limpiar algunos emails, pero entonces hay piscina en el hotel, tengo que aprovechar para darme un baño. Entonces, pero y a la vez, ¿no? Y en esas me acuerdo que me encontré con una compañera, las de Canadá, y hacía mucho que no nos veíamos, y me acuerdo recuerdo esta sensación de ser consciente al contarle a ella, ¿no? Porque me dijo, ¿qué haces? Y digo, todo y nada, no sé muy bien qué hago, ¿no? Porque esto, ¿no? Que dice Rachel Kuss y de repente esa perspectiva de ¿qué hago, no? Con de repente estas 2 horas, ¿no? Esto de cuando se abren estas ventanas de oportunidad, ¿no? Y llega esta especie de ansia por hacer lo pendiente o lo que a una le gusta, tiene la presión añadida de que no sabemos, como nos dice ella, cuánto va a durar esa ventana, si van a ser 10 minutos o una. Claro, creo que aquí, puestas de frente con la imposibilidad de volver a la vida anterior, también quizá podríamos decir, bueno, no es que sea imposible, ¿no? Bueno, más o menos se puede volver, aunque sea un rato, ¿no? Se puede volver a trabajar, ir al gimnasio o incluso, lo voy a poner entrecomillado, quedar con amigas, ¿no? Pero creo que la diferencia con el antes es que no se puede hacer sin el sentimiento de culpa. Si estás sin el bebé, le echas de menos, y si estás con él, quieres que se duerma para poder estar. Nos dice en otra frase Rachel Kuss, no es el amor lo que me preocupa cuando dejo a la niña, es más bien que cuando la dejo, el mundo lleva la mancha de mi deserción, y a la suma de lo que quiere hacer tengo ahora que restarle el abandono. Una escapada al cine ya no es lo que era, es menos, una cosa manchada, un placer de entrada. Begoña Gómez Urzaiz, que tiene este libro, Las abandonadoras, donde cuenta historias también de madres reconocidas, pues como escritoras, ¿no? Que han abandonado a sus hijos, ¿no? Sobre esta premisa de lo excepcional que nos parece, ¿no? Estamos como mucho más acostumbradas socialmente a un padre que abandona o que no se ocupa, pero, ¿no? Y ha recopilado como varios casos de mujeres que siendo madres abandonan a sus hijos, ¿no? Begoña Gómez es periodista y colabora habitualmente con diarios como El País, La Vanguardia, ¿no? Y que es profesora también de universidad, ¿no? Al hilo de la historia de una de estas mujeres, dice, ahora hablo el mismo idioma que esa mujer, entiendo esa psicosis y la suscribo. Me he bajado exasperada de autobuses urbanos que me parecían demasiado lentos. He contemplado las otras opciones. Taxi, correr por la calle como una enajenada para ver si así arañaba 3 o 7 minutos de estar con mis hijos después de pasar todo el día fuera. He llorado en habitaciones de hotel, en viajes de trabajo, al darme cuenta que ya era demasiado tarde para hacer un FaceTime con los niños. También, 5 minutos después de ese instante de frustración y pena, he sentido el estallido de placidez, como el efecto instantáneo de un relajante muscular, por poder estar en esa habitación de hotel sola, en Albornoz, y sin tener que preparar la cena de los niños. Creo que una de las renuncias más importantes que conlleva la maternidad tiene también que ver con la imposibilidad de hacer las cosas de golpe y sin interrupciones. Hacer una tarea completa, de principio a fin, cuando se está cuidando un bebé o de un niño, una niña, no es necesariamente imposible, pero creo que sí que es cuestión de suerte. Creo que la maternidad conlleva sí o sí fragmentar tareas, ¿no? Y el pensar, ¿no? El cómo se conjuga esto con esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde la productividad tiene tanto peso, ¿no? Pues obviamente ahí vamos a estar enfrentarnos a un conflicto. Dice Begoña Gómez, cuando cuidas de niños pequeños, lo sabe cualquiera que lo haya hecho, vives en un estado de asalto perpetuo. Lo que sea que pasa en tu cabeza va a ser invadido y saqueado en cualquier momento, y la certeza de que ese asedio va a producirse de manera inminente hace que pensar, abstraerse, se convierta en una actividad furtiva, ¿no? Claro, aquí no estamos solo hablando de la imposibilidad de completar una tarea, sino de todo lo que tiene también que ver, ¿no? Creo que he dicho de otra manera, es la carga mental, ¿no? Y la doble presencia. Sí, estamos trabajando, pero estamos con la cabeza puesta en lo que está pasando en casa. Estas ventanas de oportunidad que decíamos, ¿no? Que conllevan poder hacer una parte de la tarea, pero normalmente no toda, ¿no? Creo que, pues, es que se nos ocurrirán a cada cual diferentes ejemplos, ¿no?
creo que en mi caso, en cómo lo he ido viviendo yo, sé que cuando tengo un rato, según qué circunstancias, voy a poder responder algunos emails, pero no voy a poder dejar la bandeja de entrada limpia. No es que necesariamente antes lo hiciera, pero bueno, sé que puedo leer algunas páginas de un libro. De hecho, ¿no? Tengo un trayecto desde mi casa al despacho que suelo hacer en autobús y que una vez que me siento en el autobús dura 10 minutos y es en esos 10 minutos donde me he leído, por ejemplo, estos libros de los que os estoy hablando. Y también cómo yo lo he ido navegando o lo voy navegando, yo me he ido encontrando mejor con el aprovechar esos 10 minutos o esas ventanas y no esperar el momento ideal, ¿no? He ido sintiendo que esos 10 minutos de lectura eran mejor que ningunos, que algunos emails respondidos eran mejor que ninguno o cosas mucho más frívolas, que una manicura cada 15 días es mejor que ninguna, ¿no? Diana Oliver, de la que os hablaba antes, y tiene también este libro, Maternidades Precarias, ella es periodista especializada en maternidad, infancia y salud, nos dice: la maternidad es postergarte, porque no hay tiempo para nada que no sea productivo a nivel familiar o laboral. Por esto ponía también antes así las comillas cuando os decía esto de se puede trabajar, ir al gimnasio, quedar con amigas, ¿no? Bueno, una cosa es manejarnos, organizarnos para ir a trabajar, pero ¿qué pasa con el tiempo de ocio? Puramente ocio, ¿no? Nos dice Diana Oliver: hasta lo personal debe ser productivo, beneficioso, debe aportar algo. La doble jornada se ha convertido en la triple jornada: trabajo de cuidados, remunerado y trabajo doméstico. Y lo más preocupante, hemos normalizado el agotamiento, la ansiedad, el insomnio y las secuelas del parto como parte de una vida con hijos. Porque sí, criar es asumir este sacrificio de salud. Y Nuria Tabari aquí nos dice, ¿no? Aparte de profesiones, currículum y otras mentiras acerca de la identidad femenina, lo cierto es que invertí, igual que todas las mujeres de mi generación, buena parte de mi vida preparándome para aprovechar el tiempo, para no malgastarlo, para cumplir los objetivos lo antes posible, ni siquiera lo mejor posible. Y de pronto, de un día para otro, apareció un bebé y estallaron todos los relojes, para siempre. Despídete del precioso tiempo de la eficacia si estás acunando a un recién nacido. Y además, lo mismo, ¿no? Esta es una de esas cosas donde yo creo que cuando tenemos un recién nacido cerca, algo que aprendemos enseguida es cómo captan los estados emocionales, ¿no? Si tienes prisa, ya lo puedes disimular y no sé, ¿no? Porque es que va a ser imposible, entonces lo primero, ¿no? Hay algo que se capta, bueno, pues a estos niveles, ¿no? Que muy desde lo procedimental, desde lo rítmico, ¿no? Porque la productividad, nos dice, no se entiende con el tiempo del amor. El amor es un lapso inútil, es el momento de quitarse el rey. Creo que también, ¿no? Aquí con estos testimonios, ¿no? Ya vamos hablando mucho de lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Yo creo que es verdaderamente cuando se acaba esa especie de pausa, ¿no? Para las que la tengan como tal, de la baja de maternidad, ¿no? Cuando se vuelve al trabajo, cuando de alguna forma entran verdaderamente en conflicto, colisionan estas dos identidades, ¿no? Que al final de las que estamos hablando. La antigua, me sale decir, y la actual, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la carrera o el desarrollo profesional, ¿no? Alicia Ostriker, que es poeta, nos dice, ¿no? Parte también de lo que estos testimonios en este libro traen o hablan, ¿no? Es de, pues, como os decía, hay muchas mujeres que son escritoras, ¿no? Cómo se han manejado ellas con sus trabajos, con escribir sus novelas, ¿no? Cuando han tenido bebés, ¿no? O sea, ella nos dice que las mujeres deberían tener niños en lugar de escribir libros, es la opinión de la civilización occidental. Que las mujeres deberían escribir libros en lugar de tener niños es una variación sobre el mismo tema. ¿Es posible o deseable para una mujer hacer ambas cosas? O Susan Rubin, que veíamos al principio, nos dice: ¿acaso no existe una alternativa a la teoría de o esto o lo otro? ¿Nos veremos siempre obligados a escribir el libro y a negar el hijo? No el hijo que éramos, sino el que tenemos, nos dice, podríamos tener. O bien amar al hijo y aplazar el libro, o renunciar a escribirlo. Sobre este escribir y ser madre, ¿no? Nos dice cuáles son los temas más importantes, ¿no? Dice: yo los concentraría en dos grandes grupos: oposición e integración, la maternidad como obstáculo o fuente de conflicto, y la maternidad como vínculo, como fuente de conexión con el trabajo y con el mundo, ¿no? Los temas en contraposición: la culpa versus el amor,
el yo creativo de la madre versus las necesidades del niño, el aislamiento versus el compromiso, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? De la especie de colisión entre estas dos identidades, ¿no? Que estamos llamando la antigua y la nueva, ¿no? Creo que estas mujeres nos llevan a preguntarnos, ¿hay espacio para las dos? ¿Caben las dos? Leticia Aguirre, que es escritora en lengua vasca y tiene este libro Las madres, ¿no? Que a mí me ha fascinado porque es en esta línea de estos libros, ¿no? Pero como que tiene un punto como de thriller, bueno, que yo he disfrutado mucho, ¿no? Es porque más allá de, digamos, de su historia hay otra historia también, ¿no? Nos dice, también desde su experiencia con su bebé, en ocasiones sentía que tenía que liberarme del niño, pero cada vez que me alejaba para dar un paseo en solitario era peor, pues seguía llevando al bebé colgado en mi conciencia. Después de 3 meses sin dormir más de 3 horas seguidas, después de visitas primero semanales, luego quincenales a la enfermera para controlar el peso del recién nacido, después de un registro exhaustivo de un niño prematuro. Después de un registro exhaustivo de los excrementos, vómitos, mocos, toses del bebé, la identidad de madre había terminado por devorar todas las demás y había mandado a todos mis yoes pasados al exilio más remoto. Escritora yo, trabajadora yo, esposa yo, hija yo, la que se bañó desnuda en la fuente de Trafalgar Square yo, la que durante un verano fue guía turística en el lago Ness y aprovechó para ligar con turistas americanos yo. No era posible, no lo era. Y hablando, ¿no? del desarrollo profesional, creo que también nos tenemos que ir a conceptos más, me sale decir, más sociológicos, ¿no? O tienen que ver con el techo de cristal o el suelo pegajoso. Mar García Puig, que un poquito más adelante os traigo también foto de ella y de su libro, que es filóloga, editora, política española, diputada en el Congreso de los Diputados desde el 2016 y está en la Comisión de Igualdad. Dice, ¿no? Da este dato, en los países desarrollados, los ministros de gobierno sin hijos conforman el 9% de la totalidad de los ministros hombres, mientras que las ministras que no son madres son el 45%. Creo que si le damos la vuelta o interpretamos el dato, lo que nos están diciendo es que ser política y madre está más penalizado en la carrera política que inevitablemente en todas las demás, ¿no? Que es más fácil para los políticos que tienen hijos seguir con su carrera que para las políticas que son madres. Pensando aquí en algún ejemplo, ¿no? Desde mi práctica clínica, ¿no? Me viene a la cabeza un caso, ¿no? A modo de pregunta, ¿no? ¿Cómo puede una profesora universitaria que ha sido madre seguir publicando artículos científicos para no quedarse atrás con respecto a sus compañeros hombres, sean o no padres, ¿no? ¿A cuánto está dispuesta a renunciar? No estamos hablando, ¿no? También esto que está así como muy, ¿no? De poner los cuidados en el centro. Lola López Mondéjar, en su artículo El fanatismo parental, el hijo como necesidad excesiva y como objeto transformacional, lo voy a citar varias veces a lo largo de lo que voy a ir diciendo a continuación también, ¿no? Lo explica de la siguiente manera. Las contradicciones culturales de la industrialización y la inclusión de la mujer en el mundo laboral apuntan al dilema de las mujeres entre la maternidad y la profesión, ambas con carácter exigente, lo que garantiza el sentimiento de culpa a la hora de establecer el posible equilibrio entre ambos espacios. El mundo laboral no ha respondido a las expectativas prometidas y la crisis económica ha devuelto a las mujeres al hogar, y no precisamente como fracaso, sino como elección frente a empleos precarios. Creo que también, ¿no? En esto que estamos hablando como de las diferentes partes desde las cuales o los diferentes aspectos que nos pueden servir para pensar lo que tiene que ver con la identidad. Nombrábamos antes lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y creo que casi podríamos o deberíamos hablar de una especie de duelo también por el cuerpo anterior. Por ejemplo, Jean Lazar dice dentro del nudo materno, ¿no? ¿Para qué vestirme? Pensaba con desazón. Si cada 3 horas tengo que cambiar mi edad de mamar. ¿Para qué peinarme si me impregnaré la melena de babas en un segundo? Begoña Gómez nos dice también, ¿no? Un poco al hilo de esto que venimos hablando, ¿no? Nos trae esta reflexión, nos dice, cuando solo tenía un niño solía recibir este tipo de comentario, casi siempre por parte de chicas más jóvenes. No pareces madre.
Lo que ellas querían decir es, lo estás haciendo bien, estás reteniendo de manera razonablemente correcta tu valor de mercado a pesar de esa tara que te devalúa. Al menos no se te ha puesto cuerpo de madre. Me soltó también un ex compañero de trabajo en una de las primeras fiestas a las que fui. Bastante borracho, se sintió con la potestad de ejercer de perito enviado a cumplimentar la evaluación de daños de un inmueble, en este caso mi cuerpo. ¿Qué pasa con la pareja? Bueno, muchas cosas si hay pareja, ¿no? Pero creo que, y también, ¿no? Traigo un poco esta pregunta pensando, como os decía al principio, también desde mi práctica clínica, ¿no? Y esto que os decía, que la mayoría de mujeres que atiendo en consulta tienen parejas heterosexuales. Y creo que hay que leerlo también desde ahí, aunque me temo que no son, ¿no? ¿Se puede escapar o sortear al patriarcado cuando se es madre? ¿Hay alguna forma de hacerlo si se tiene una pareja heterosexual sin caer en la perpetuación de los roles de género? Rachel Kuss nos dice, los 6 primeros meses de la vida de Albertine, su hija, me quedé en casa cuidándola mientras mi pareja seguía trabajando. Esta experiencia me reveló forzosamente algo en lo que nunca me había parado a pensar demasiado. El hecho de que a raíz del nacimiento de un hijo, las vidas de su padre y de su madre divergen, de tal modo que si antes vivían en un estado de relativa igualdad, a partir de entonces existe entre ellos una especie de relación feudal. A partir de ese comienzo irreconciliable, me pareció inevitable cierto deslizamiento hacia el patriarcado más profundo, en el que el día a día del padre se blindaría poco a poco con la armadura del mundo exterior, del dinero, de la autoridad, de la importancia, al tiempo que la retirada de la madre se extendería hasta abarcar toda la esfera doméstica. Es bien sabido que en las parejas en las que tanto el padre como la madre trabajan a tiempo completo, la madre dedica mucho más tiempo al cuidado de la casa y de los niños y es quien reduce su jornada laboral para hacer frente a las exigencias de la crianza. Claro, creo que también hay un punto importante, o aquí podemos hablar de la envidia por este tipo de situaciones, ¿no? Por esto de que sea el padre quien se marcha, pero creo que también hay envidia, o es muy habitual que haya envidia, no solo porque se marche a trabajar, porque no hay un momento donde las madres salen también a trabajar. Creo que la envidia también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, el poderlo hacer sin culpa. Bueno, creo que también hay que hacer así como una mini pausa como para coger un poco de aire, ¿no? Bueno, pues si esto es tan horrible, porque seguimos las mujeres teniendo hijos, se puede hacer de otra manera. ¿Cómo se aprende a maternar? Nancy Chodorow, psicoanalista, considera que en esto del aprender a maternar es clave que las mujeres, en cuanto que son madres, nos dice, producen hijas con capacidades para maternar y con el deseo de ser madres. Explica la reproducción de la maternidad, es el título de su libro, digamos, como más conocido, que escribió en el 78. Explica la reproducción de la maternidad desde el entender, ¿no?, el poder de la identidad materna para muchas mujeres, teniendo también en cuenta, por supuesto, las dificultades de las normas ideológicas de la maternidad de mediados del siglo XX. Digamos que estoy diciendo, está escrito en el 78, pero bueno, no creo que nos sorprenda o nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? Escuchando esto. No creo que no nos va a parecer tan al tiempo, ¿no? Dice, habla de los potenciales de falta de individualización de las mujeres, las expectativas de disponibilidad materna total para el niño, que no reconocía otras partes de las vidas de las mujeres y de la identidad, también las dificultades, por supuesto, de la identidad y del desarrollo masculino. Creo que, desde luego, podríamos decir que han cambiado muchas cosas desde los años 70, pero creo que también sigue siendo necesaria, o quizá más que nunca, el poder pensar todas estas temáticas desde una mirada feminista, ¿no? Y todos estos malestares de los que venimos hablando desde una mirada feminista. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando estos malestares que venimos nombrando o dificultades del día a día pasan a ser demasiado graves o a estar demasiado sostenidos en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo anterior desborda, ¿no? Y tenemos datos en torno al, no, obviamente dependiendo de la fuente, pero en torno a que el 20% de las mujeres que han sido madres van a tener una depresión postparto. Si damos como, por así decirlo, un paso más allá, creo que podemos hablar también de locura y maternidad. Creo que además en todos estos testimonios
que nos traen estas mujeres, escritos en primera persona. Lo interesante es que no son testimonios individuales, ¿no? En cuanto a que vemos, creo que esto es lo llamativo o de las cosas, o quizá lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Haciendo un poco este recorrido, sabemos, ¿no?, que lo que pasa dentro de las casas no es algo solo que se queda en lo personal. Sabemos que lo personal es político, ¿no?, que va mucho más allá, ¿no? Y hay algo, ¿no?, que, como os decía, creo que es lo que más, no sé si decir, me ha impactado. Así sí. Si os fijáis, son mujeres que escriben sus libros con edades diferentes, en países diferentes, continentes diferentes, tienen formaciones diferentes, historias de vidas diferentes y fijaos que parece que hablan como de lo mismo, ¿no? Muy parecido. Creo que también aquí, ¿no?, en esta parte, ¿no?, que tiene más que ver a lo mejor, ¿no?, o que yo lo llamaba así, locura y maternidad, creo que hay algo importante o tenemos mucho que decir sobre la salud de las mujeres, ¿no? Esta es la parte también que nombraba Carlos al principio, lo que tiene más que ver con el trabajo de mi tesis, ¿no? Pensando en la salud de las mujeres, sabemos que las mujeres tienen más esperanza de vida, se cuidan más y tienen menos adicciones que los hombres, pero también sabemos que tienen un peor estado de salud, bienestar y calidad de vida general. También consumen más servicios sanitarios, más psicofármacos, tienen una mayor prevalencia en numerosos trastornos psiquiátricos. Esto incluye una mayor prevalencia en trastornos alimentarios, es como o el que se pone normalmente como típico, donde hay una prevalencia, ¿no?, una proporción de 9-10 a 1 por cada 9 casos diagnosticados. O sea, uno es hombre, el resto son mujeres. Depresión, sabemos que hay el doble de prevalencia, el doble de diagnósticos en mujeres que en hombres. Ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Además, yo creo que todos estos trastornos, desde luego, tienen que ser como muy mirados con lupa, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, sabemos que aunque los hombres tienen mayor probabilidad de estar expuestos a sucesos potencialmente traumáticos, el ejemplo típico son las guerras. Sabéis que este trastorno se empezó a estudiar con veteranos de guerra. Sabemos que a pesar de eso, de que los hombres están más expuestos a sucesos que en principio es más fácil que terminen desarrollándose así, las mujeres tienen mayor prevalencia de terminar sufriendo el trastorno por el tipo de naturaleza de suceso al que se ven expuestas. Esto es abusos, violaciones, ¿no? O sea que incluso, ¿no? O sea que creo que es importante mirar también con lupa qué hay dentro de cada uno de esos trastornos. Y creo que si ponemos, ¿no?, un poco la mirada, ¿no?, en qué nos dicen estos trastornos, ¿no?, depresión, ansiedad, ¿no?, se pueden entender muy bien desde la internalización del comportamiento, ¿no? Esto de, ¿no?, que casa mucho con la naturaleza de lo femenino, esto de calladita estás más guapa, ¿no? La diferencia, ¿no?, el contrapunto aquí sería, ¿no?, de qué enferman más los hombres, ¿no? Pues con trastornos que tienen más que ver con la externalización del comportamiento, trastorno antisocial, narcisista, destructivo del control de los impulsos, adicciones, suicidio, que aunque obviamente no es un trastorno psiquiátrico como tal, sabemos que los hombres cometen suicidio con mayor frecuencia que las mujeres y que cuando lo llevan a cabo lo llevan a cabo con métodos más violentos. El pensar o el tratar de analizar las causas de estos datos, pues creo que excede el objetivo de esta conferencia, pero creo que se me hacía muy difícil no nombrar todo esto teniendo en cuenta todo lo que venimos nombrando con anterioridad, ¿no? Es decir, que creo que, aunque no nos vayamos a poner ahora, ¿no?, a ver, desde luego, cómo no pensar, ¿no?, esto que estamos diciendo de los malestares de las mujeres que han sido madres, ¿no?, pensando en cómo influye en su salud mental también. Nos dicen Paricio y Polo que entre las temáticas más frecuentes que suelen atender ellas como profesionales de la salud mental están las dificultades de adaptación a la maternidad, la tristeza maternal, el maternity blues, llamado, que sabéis que tenemos que diferenciar de la depresión postparto, las dificultades en el entorno laboral en relación a los derechos maternales, bajas de embarazo, lactancia, las excedencias por cuidado, reducción de jornada, las sobrecargas por la doble jornada y los problemas identitarios respecto a la maternidad o a la ausencia de la misma.
Creo que también tendríamos que añadir ahí, pensando también en lo que, con lo que yo me encuentro mucho al final en la consulta, cuando atiendo a mujeres que han sido madres y traen sus dificultades en torno a la maternidad, son los problemas de pareja o familias políticas. ¿No? Si pensamos de forma más detallada también, ¿no? Algunos de estos síntomas, ¿no? Creo que quizá el primero es esto del cansancio, el agotamiento y las implicaciones. Algunas mujeres refieren en consulta dificultades en los procesos cognitivos y de memoria, ¿no? Y creo que no hace falta tener hijos para saber que si no dormimos es que no funcionamos bien a ningún nivel, ¿no? Hay mucha dificultad también para encontrar o buscar tiempo de ocio, ¿no? Esto que decíamos antes, bueno, una cosa es irse a trabajar, que bueno, como que toca y vale, y otra cosa es me voy a cenar con las amigas, ¿no? Hacer deporte, ir al cine, ¿no? Y creo que el ocio de las mujeres está severamente penalizado con la maternidad. Pensando, ¿no? en otra paciente, ¿no? Para quien el deporte había sido central en su vida, después de ser madre, se requiere, yo tiene ya, en este caso, 3 años, le es muy difícil recuperar no ya el ritmo prematernidad, sino algo de incluir en su rutina lo que tenga que ver con el deporte, ¿no? Porque al final, ¿no? De alguna forma cuenta como que termina priorizando el pasar tiempo con el hijo, bien desde el deber, hay que, o bien desde el placer. No es que a mí también me gusta estar con mi hijo, quiero estar ese tiempo con mi hijo. Pensando en, ¿no? Así como diagnósticos clínicos como tal, ¿no? La depresión postparto, que como decíamos, eso hay que diferenciar de la tristeza o este maternity blues, ¿no? Nos dice Mar García Puig, que ya enseguida os traigo aquí para que la pongáis cara y la ubiquéis si no la conocéis. Nos dice, en el siglo XIX, un legislador de Massachusetts proclamó: conceded el sufragio a las mujeres y tendréis que construir manicomios en todos los países y establecer un tribunal de divorcios en cada ciudad. Las mujeres son demasiado nerviosas y histéricas para entrar en política. ¿Cuánto le hubiera gustado a ese hombre conocerme después del parto? ¿Cómo habría disfrutado de la visión de una mujer, diputada y madre, en la cúspide de su reconocimiento y madurez venirse abajo? Nos cuenta también en el libro, ¿no? Este dato que me ha parecido así como muy curioso, ¿no? Nos habla del primer caso de la primera víctima de lobotomía que parece que he reportado, ¿no? Nos dice, se conoce poco que la primera víctima de lobotomía transorbital fue una madre cansada. En 1946, Ellen Ionesco, ama de casa, fue a la oficina del doctor Freeman en Washington, D.C., y el doctor anotó en su libreta, tendencias suicidas. Grita, estoy tan cansada, estoy tan cansada. Bueno, y aún así parece que el primer caso de depresión postparto, nos dice Mar García Puig, es de 1551. Como os decía, ¿no? En este libro, La historia de los vertebrados, ella nos cuenta su historia en primera persona. Nos dice, el 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. Al anochecer, cuando yo contaba contracciones en la sala de dilataciones, el país contaba escaños y ambas cuentas confluyeron en una nueva vida para mí, porque uno de esos escaños iba a ser el mío. El mismo día del nacimiento de mis hijos me convertí en diputada del Congreso. Creo que también hay algo siempre presente cuando trabajamos lo que tiene que ver con la maternidad, es lo que quizá podamos englobar, aunque esto es muy general, dentro de los miedos, ¿no? Me venía a la cabeza, hay un podcast que si no habéis escuchado recomiendo, se llama La vida secreta de las madres, de Paula Royce y Andrea Ross. Y en uno de esos podcasts, de uno de esos capítulos, ellas cuentan o hablan cómo la maternidad te conecta con el miedo a la muerte, ¿no? Y nos dicen, es que parece que es, ¿no? Es esto de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? O sea, que es un poco desde ahí, ¿no? Nos dice Mar García Puig, pero el miedo no cesa. Incluso la madre más fuerte, la que pisa el terreno más seguro, ha sentido alguna vez temor por sus hijos. La escritora Joan Didion lo confiesa en el libro que dedica a su hija Quintana. Y la cita, ¿no? En cuanto nació ella, ya nunca dejé de tener miedo. Las amenazas son inacabables. Tenía miedo de las piscinas, de los cables de alta tensión, de la lejía que había dejado debajo del fregadero, de las aspirinas del botiquín. Cuando le visita al psiquiatra en el hospital, esto ya es Mar García Puig, ella dice, le digo que voy a morir y que no puedo morir, que tengo 2 hijos. Ya no puedo morir, le grito, soy madre.
claro, creo que algo también con lo que no es raro descubrirnos, ¿no? Es pensando en esto de, espera un segundo, ¿no? Es que ya no es por mi padre, por mi... Es que no es una posibilidad esto, esto no puede pasar. Alicia Ostriker, que la teníamos antes, es poeta, dice: la ventaja de la maternidad para una mujer artista es que la conecta inmediatamente e inevitablemente con las fuentes de la vida. La muerte, la belleza, el crecimiento, la corrupción. Si es una teórica, la maternidad le ofrece una lección que no podría aprender de ninguna otra manera. Si es una moralista, la compromete con una obra seria y útil. Si es una romántica, constituye una aventura imposible de repetir y que garantiza experiencias de felicidad y sentimiento y sufrimiento absolutos. Si es una clasicista, la ilustrará gratamente sobre la vanidad de los deseos humanos. Y siguiendo un poco, hablando de lo que tiene que ver con los sufrimientos, ¿no? Que es, claro, es como así muy general, ¿no? Pero dentro de eso, Adrienne Rich dice, dentro de su diario, de mi diario, noviembre de 1960, mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito que haya experimentado en la vida. Es el sufrimiento de la ambivalencia, la alternancia mortal entre el resentimiento amargo y el creciente nerviosismo atroz y la gratificación y la ternura más felices. A veces me considero un monstruo del egoísmo y de la tolerancia. Sus voces me desquician, sus constantes necesidades me llenan de desesperación. Y sin embargo, en otras ocasiones me derrito al sentir su fragilidad, su encantadora y irresistible belleza, su capacidad para poder seguir amando, su confianza, su lealtad, honradez, su desinterés. Les amo. Esto que decimos también de la ambivalencia, ¿no? Como está presente. Bueno, como que todo el tiempo. Creo que también, ¿no? Como suele pasar con los malestares, los sufrimientos, ¿no? Podríamos pensar que esto de la locura no es una cosa que esté allí, ¿no? Sino que es más bien un continuo, ¿no? Esto también que decíamos antes, cómo de cuánto se pueden sostener los malestares, ¿no? ¿Qué termina pasando si son muy sostenidos en el tiempo? Creo que también aquí tenemos que hablar de lo que tiene que ver con las expectativas sobre la maternidad, ¿no? Y sin perder de vista la sociedad en la que vivimos, donde tenemos todo el tiempo este mensaje de querer es poder, ¿no? Y como no pensar en la romantización, ¿no? O la idealización de la maternidad, que inevitablemente se traduce en mucha presión sobre las madres, ¿no? Dice también Mar García Cruz: el siglo en el que nací fue el siglo de Auschwitz y de la Gran Guerra, el de las vanguardias y el pop art, pero fue también el siglo de la maternidad científica, en la que los expertos, a través de revistas de crianza y libros con detalladas instrucciones, dictaban qué debía hacer una madre si no quería erigirse en la culpable de todos los males de su hijo y por extensión de la humanidad. A mediados del siglo, el doctor Winnicott, por ahí lo tenemos en foto. Ahí está. Ahí está Sentado. sí, es verdad. A través de su afamado programa radiofónico en la BBC, ¿no? Quiso relajar a las madres británicas de tanta angustia. No existe la madre perfecta, les decía. Basta con ser una madre suficientemente buena. Un aire de alivio se escuchó en todo el país, pero duró poco, porque si no se alcanzaba ese suficiente, si había un momento de flaqueza, la psicosis era inevitable. Y en esta línea, ¿no? Del cuándo es suficiente, cómo de cuánto es suficiente, nos dice Begoña Gómez. En Instagram, la divisa es la imagen y el propio diseño de la aplicación propició en el apartado de la momfluencia una estética ganadora, una forma performativa de ser madre que lleva lejos, muy lejos, el concepto de maternidad intensiva que la socióloga Sharon Hayes acuñó en el 98 para referirse al turbomaternal. Hayes codificó en 5 puntos lo que quería decir eso. La crianza en esos términos, anticipo, es absorbente, trabajosa, perfeccionada por expertos, individualista y cara. Creo que este punto es fundamental, ¿no? Nos explica Begoña Gómez. Ese es un rasgo de la turbomaternidad. La opción virtuosa siempre requiere más tiempo y atención que la opción culposa. La avena sin azucarar es más difícil de comer para un niño pequeño que los cereales industriales. El arroz integral tarda el doble en hervirse que el blanco. Si quieres hacerlo bien, si aspiras al diploma olímpico en la categoría de madre,
tendrás que entregar más de tu tiempo, atención y energía al altar de la maternidad, ¿no? Nos podemos hacer la pregunta de no hay escapatoria, ¿no? Esto pinta rápido, ¿no? Al mismo tiempo, hablando de idealización, presión, creo que aquí otra vez nos encontramos de lleno con el sentimiento de culpa, ¿no? Dice Diana Oliver, la culpa es un trozo de mar, avanza, retrocede, revuelve, ahoga, articula su propio lenguaje, se alimenta en las orillas de tus deseos, de tus frustraciones, de tus expectativas, erosiona. Dice, forma de erosión número 1, la culpa cuando no puede sostener el ánimo. Forma de erosión número 2, la culpa cuando no puede seguir sus ritmos vitales y sus necesidades, ¿no? Ahora no pensemos ya en un bebé, un niño de 2 o 3 años, ¿no? Forma de erosión número 3, la culpa por lo que no estás haciendo. Jugar, hacer manualidades, parecerse a María Montessori. Forma de erosión número 4, la culpa por la imperfección de tu crianza. Forma de erosión número 5, la culpa por lo que haces. Cuesta que no te asignen alguna de estas etiquetas que buscan clasificar a la madre moderna. Helicóptero, apisonadora, secretaria, tigre, buena, mala, mejor, peor, abnegada, sufridora, sobreprotectora, manipuladora, exigente, ausente, narcisista, gallina. Creo que al hilo de esto de la idealización, ¿no? Tenemos que hablar de este mito de la maternidad y pensando, ¿no? O que conlleva también pensar que el ser madre trae de serie, por el hecho de serlo, unas características determinadas, ¿no? Como la bondad, la ternura, la dedicación, la abnegación. Lola López Mondéjar explica los resultados de una encuesta donde se preguntaba por la representación de la maternidad, ¿no? Y nos dice que ser madre se vinculaba a ser más amable, mientras que las no madres eran consideradas con más frecuencia como mujeres egoístas, narcisistas y neuróticas. Por su parte, el cine ha representado a las mujeres sin hijos de las películas como mujeres malas, ¿no? Creo que el ejemplo, así como por excelencia, es la madrastra, ¿no? De las películas de Disney. ¿Cómo pesa todo esto en el imaginario colectivo, ¿no? Begoña Gómez Murzá dice también, esa era la época, del momento de su vida, en la que pensaba que acabaría siendo madre, pero más tarde, cuando hubiera alcanzado un estadio superior como persona, la versión madre. Lola López Mondéjar considera que precisamente esto es lo que hace que las mujeres que son madres tengan tanto sentimiento de culpa y una tensión constante, ya que el amor maternal, aunque sea distinto del resto, no es inmune a la ambivalencia o a la decepción, ¿no? Podemos querer todo el tiempo, estar disponibles. ¿Qué ha dicho el psicoanálisis sobre las madres? Bueno, no sé, infinitas cosas, me temo, ¿no? Vamos con alguna, ¿no? Mar García Puig dice, cuenta, ¿no? Así como una mini viñetita, dice, una mujer embarazada acude a un famoso psicoanalista para que le aconseje cómo criar a su bebé para que sea feliz. Y este le responde, vuelva dentro de 4 años y le diré todo lo que ha hecho mal. Si yo fuera la protagonista del chiste, dice, ni siquiera tendría que esperar. Dice también ella hablando de sus hijos, ¿no? Es que Mar García pues cuenta esto, una depresión posparto muy severa en primera persona, ¿no? Dice que pensaba, pobres niños, ¿qué madre les ha tocado? Esas palabras consiguen conjugar, nos dice, toda una parte de la historia, la de las malas madres, las sobreprotectoras, las dominantes, las castradoras, las posesivas, las tóxicas, las narcisistas, las absorbentes, las ausentes, las manipuladoras, las distantes. Parece que la conclusión es que no hay escapatoria. Da igual cómo lo hagas, cuánto hagas, siempre va a estar mal, o regular, o será insuficiente, o será poco, será traumatizante, o podría serlo. Nos dice también López Mondéjar que gran parte de la teoría psicoanalítica contribuyó o ha contribuido a la invisibilización de la madre, convertida en simple medio para traer al bebé al mundo, o como madre patógena, el origen del malestar de los hijos. También nos dice Begoña Gómez, ¿no? A finales de los 80, trae así como también una viñeta, ¿no? 2 psicólogos canadienses estudiaron 125 artículos publicados en revistas científicas sobre la salud mental infantil y se encontraron con que 72 de ellas hacían responsables a las madres de todo tipo de desórdenes psicológicos en sus hijos. Agorafobia, hiperactividad, esquizofrenia y una cosa criminalmente llamada transexualismo homicida. Había incluso un estudio de 1987 que relacionaba las malas notas en matemáticas de las niñas con sus madres. La culpa de las madres, como la energía, no nace ni muere, solo se transforma.
Susan Rubin, que es, veíamos al principio con la frase de que las madres no escriben, que han sido escritas, dice: voy a retomar una visión psicoanalítica de la maternidad, tal y como se ofrece en la bibliografía tradicional. La madre buena, incluso la suficientemente buena que hablábamos de Winnicott, se caracteriza, según esta tradición, no solo por su ternura y la voluntad femenina masoquista de sacrificio, sino, por encima de todo, por su dedicación exclusiva y completa a su hijo. Nancy Chodorow cita a la psicoanalista Alice Valint como exponente de esta postura. Valint dice: la madre ideal no tiene intereses propios. Para todos nosotros está claro y es evidente que los intereses de la madre y el hijo son idénticos. Melanie Klein habla con gran empatía y comprensión de los instintos asesinos que todo niño tiene contra su adorada madre, pero no habla de los instintos asesinos que un padre puede tener contra su adorado hijo. Winnicott ya nos contó mucho de la ambivalencia, o de este tipo de ambivalencia en su artículo del 47, El odio en la contratransferencia, ¿no? Y decía: déjenme enumerar algunas de las razones por las que una madre odia a su bebé. El bebé es despiadado, trata a su madre como basura, como una criada sin sueldo, como una esclava. Él sospecha, rechaza su comida, la hace dudar de sí misma. Paula Campos, que es una psicoanalista portuguesa, explica cómo su interés, el que ella tiene por la cuestión de la ambivalencia materna, viene motivado, nos dice, por mi propia experiencia materna y por la constatación de que todas las mujeres que conozco, dentro y fuera de mi consultorio, experimentan considerables dificultades para lidiar con su ambivalencia como madres. Y añade: creo que podemos decir que todas las madres aman y odian a sus hijos y que todas las madres experimentan en algún grado ansiedad y culpa con respecto a este odio vivido. Y además describe la ambivalencia materna como en 4 puntos diferentes, ¿no? Nos dice que tiene que ver con la forma en que la madre se ocupa de su ambivalencia. Nos dice es una medida de su capacidad para reconocer a su hijo como un otro. Dice que es también una medida de su capacidad el asumir la responsabilidad de todos los sentimientos e ideas que surgen en su interior, en sí misma. La forma en que la madre se ocupa de esa ambivalencia es también una medida de su capacidad para transformar parte de esa agresividad en funciones sociales, como la reparación, y esto que ya sabíamos de que la madre suficientemente buena es ambivalente. Creo que otro de los aspectos importantes de los que el psicoanálisis nos ha ido alertando es sobre el peligro de fusión. Carolina del Olmo tiene este libro ¿Dónde está mi tribu? Ella es directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, filósofa y escritora. Nos dice: esa intimidad esencial de la relación madre-hijo, a lo sumo, padres-hijos, ha llevado muchas veces a descuidar el papel fundamental que desempeñan en el resto de relaciones que establecen tanto las madres como los padres, y los padres como los propios niños. Por supuesto, una vez que desaparece, de hecho, esa oportunidad para entablar esas otras relaciones sociales, las sensaciones de intimidad y fusión madre-hijo se disparan, alimentando la impresión de que esas otras interacciones sociales apenas cuentan. Y Susan Griffin, que la teníamos antes también, nos dice otra reflexión que encaja en un análisis feminista de la maternidad. El sacrificio que hace la madre, supuestamente por el bien del hijo, puede destrozar al hijo. Creo que esto también es muchas veces o nos puede ser útil. Estoy pensando en la consulta, ¿no? Si la madre sacrifica su personalidad, el hijo también sacrifica la suya. El amor de la madre lo devora y el cuidado de la madre se convierte en represión, su protección en dominio. Quiero decir, creo que es algo importante y que creo que nos puede ser muy útil para trabajarlo, porque podemos a veces encontrarnos, creo, como ante una especie de ilusión de cuando las cosas más o menos funcionan bien, ¿no? Y obviamente al niño le encanta estar con la mamá y eso va invadiendo, ¿no? Y algo de, bueno, pues ya cuando crezca, ¿no? Y bueno, creo que hay algo, ¿no? En esto que es importante, yo creo, tener en cuenta. Jessica Benjamin, psicoanalista, desarrolla algunos de sus conceptos fundamentales partiendo de las investigaciones en infancia, ¿no? Y, por ejemplo, ya nos habla del tercero, que es uno de sus conceptos, digamos, quizá el más relevante. Nos lo explica como la posición que explica, ¿no? O que supone que implícitamente estamos reconociendo al otro como un sujeto similar, pero que al mismo tiempo lo podemos experimentar como con otra mente, ¿no? Una mente diferente. El tercero, del que ella habla, se refiere a una posición constituida al sostener la tensión entre el reconocimiento de la diferencia y la semejanza, tomando al otro como un centro de iniciativa
y conciencia separado pero equivalente, con el que no obstante se pueden compartir sentimientos e intenciones, ¿no? Y que este compartir comienza las interacciones preverbales más tempranas, ¿no? Esto que ya llama el tercero rítmico. La creación de un alineamiento entre las intenciones o de una resonancia de sentimientos, un grado de simetría o un grado de semejanza, incluso entre coparticipantes desiguales, ¿no? Pensemos en la diada típica madre. Sin embargo, ante una inevitable incongruencia, este alineamiento solo se puede mantener, paradójicamente, al tolerar, nos dice ella, los virajes interactivos e inevitables de alineamiento y desalineamiento y viceversa, ¿no? Esto de la ruptura y la reparación. Partiendo de esta concepción, Benjamin considera que lo principal es que la madre, a medida que el bebé va creciendo, tenga su propia relación con un tercero. Nos dice, aunque en ocasiones este tercero pueda estar representado por el padre, lo esencial es que la madre tenga su propio deseo por otro, un compañero que será o no el padre. Es también fundamental que el deseo de la madre esté basado en su habilidad de aceptar tener sus propios objetivos separados de los de su hijo o su hija. Esta contribución yo creo que también, ¿no?, es fundamental para entender, ¿no?, cómo funciona el psicoanálisis relacional, ¿no?, y toda esta mirada feminista que yo creo que es no solo, pero desde luego mucho, creo que es gracias a esta contribución de Benjamin. Cuando ella, ¿no?, propone que pensar a la madre como, no como objeto, sino sujeto, ¿no? Creo que también de lo que nos está advirtiendo es del peligro de que las mujeres, en cuanto a madres, ¿no?, se queden instaladas en esa posición de objeto. Aquí os estaba nombrando a Jessica Benjamin y ahí tenéis también a Lola López Mundejar, ¿no?, que habla de la maternidad intensiva, os la explica así Lola López Mundejar, como un síntoma de una búsqueda desesperada de identidad, un efecto nuevo. El vínculo con los hijos se constituye como más firme y seguro frente a la labilidad y liquidez de los demás vínculos afectivos posmodernos. Lo mismo sucede con la parentalidad positiva para los hombres, que intentan salir de los roles impuestos de masculinidad hegemónica, buscando lo que se llama, ¿no?, nuevas masculinidades, nuevas paternidades. Esta entrega al ejercicio parental llenaría el vacío subjetivo, difícil de construir en el capitalismo numérico homogenizante, con identificaciones totales imaginarias que muestran cómo se debe actuar, cómo se debe ser en todas las situaciones de crianza y por ende en la vida, sin ningún género de dudas, ¿no? Y cita a Rocío Paricio y Cristina Polo, de las que también os hablaba antes, que dicen, que hablan de la maternidad o de cómo la maternidad ha llegado a ser una nueva identidad, ¿no? Por ahí un poco empezábamos, ¿no? A raíz de la vivencia de empoderamiento que hay tras el parto, donde se puede llegar a sentir como una mayor eficacia en la resolución de conflictos, ¿no? Hay un reordenamiento de las prioridades vitales, el rediseño de la relación con la propia madre. Esta nueva identidad materna que se producirá, ¿no?, surge esta nueva identidad materna a través de estas experiencias transformadoras, ¿no?, de las que también venimos hablando. Nos dice López Mundejar, ¿no?, ser madre y ser padre se convierte entonces en una esperanza de identidad sólida, salvífica, en un tiempo caracterizado por la extrema fluidez identitaria llena de incertidumbre y de angustia, ¿no?, que impide la aceptación e integración de la ambivalencia afectiva y la construcción pausada y dinámica de una subjetividad creativa. De nuevo, ¿no?, estaríamos ante el peligro de caer en una especie de vínculo vicioso, ¿no? Si nos preguntábamos al principio cuánto ocupa la maternidad en la vida de una mujer, y esta pregunta que nos hacíamos de si identidad es lo que hacemos y solo maternamos, solo vamos a ser maternadoras, ¿no?, quedaría entonces espacio físico y mental para que las mujeres que han sido madres puedan conectar con su propio deseo. Bueno, yo aquí he puesto este último apartado, conclusiones, pero no me gusta mucho. Quiero decir que no voy a concluir nada, como vais a ver, pero sí como ir un poco cerrando para dar pie también a poder compartir con vosotros y vosotros. Creo que esto nos sitúa o nos pone ante un dilema, ¿no? Un poco también al hilo, ¿no?, en la línea de este artículo que os nombraba de Lola López Mundejar, ¿no? Si la segunda ola del feminismo, ¿no?, gracias entre otras a Simone de Beauvoir, dejaba claro, nos dice Lola López Mundejar, que la identificación mujer-madre
convertía la maternidad en una tara para la liberación de las mujeres, supeditándolas a la especie e identificándolas con la naturaleza. No, veníamos de ahí. Pero, nos dice, ya en las últimas décadas hemos pasado de ese esfuerzo por separar a la mujer de la madre, la feminidad de la maternidad, a la crianza de apego a maternidad intensiva. Esto es, una entrega exigente de la mujer al ejercicio maternal, posición también defendida dentro de algunos sectores del feminismo. Nos dice la autora, la exigencia de ser madres perfectas, que experimenta una mayoría de jóvenes treintañeras, se convierte hoy en un ideal tan imperativo como fue para sus propias madres el ideal revolucionario de incorporarse al mercado laboral y para sus abuelas el de la feminidad hegemónica y la identificación mujer-madre. Traigo aquí una frase de Jane Lazar que dice, ¿no?, dentro del nido materno, desde que había dado a luz, poco a poco me fui resignando a vivir en una confusión permanente. Pese a mi temperamento, pese a una infancia rica en figuras que representaban la independencia femenina, encabezada por mi madre, mis tías, las amigas de mi madre, que conservaban sus apellidos de solteras, sus profesiones y su orgullo infinito, lo que realmente me sorprendía era haber caído víctima de los convencionalismos de la maternidad. Al fin y al cabo, ¿tanto poder tienen las convicciones?, se preguntaba él. Y creo que esto está en el núcleo del conflicto de muchas madres de mi generación, ¿no? O queremos maternar, que haya tiempo de calidad, pero se puede disfrutar del proceso, ¿no?, con toda esta amalgama de sentimientos, emociones y situaciones de las que venimos hablando. ¿Qué modelos de madres feministas actuales tenemos, ¿no? Algo que me he encontrado muchas veces preguntando en consulta o trabajando, ¿no?, es ¿no?, cuando pienso en mujeres bueno, con problemáticas o dificultades en torno a la maternidad, pero no solo, ¿no? Y quiero que a mí me es muy útil, ¿no?, preguntar por los referentes, ¿no? Pero no referentes necesariamente de, no sé, ¿no?, gente famosa o cosas que ¿qué referentes hay en nuestro día a día, ¿no? Conocemos a cómo lo han hecho, ¿no? En nuestro caso, ¿no?, las personas que somos psicoterapeutas, ¿cómo lo han hecho cuando han sido madres, ¿no? Creo que además hay una especie también de vacío, ¿no? Y esto es algo que también como que me viene ocupando, ¿no? ¿Qué pasa cuando las terapeutas nos quedamos embarazadas, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto en la consulta? ¿Con quiénes lo trabajamos, ¿no? ¿Habéis leído algo alguna vez de esto? Claro, me atrevo a preguntar, y esto en Sigüenza, que hablábamos un poco también de estos temas, no me resisto nunca, es cómo lo manejan los hombres cuando son padres. Se cogen bajas por paternidad, hablo de terapeutas, que es la profesión, en fin, que obviamente más me conozco, ¿no? Bueno, pero esto, creo que tener referentes cercanos de cómo, ¿no?, pensando también en lo que decíamos de las expectativas, ¿no? Obviamente creo que es una experiencia tan transformadora que de antemano que te puedes imaginar, pero no sabes, ¿no? Y creo que el que haya referentes puede ser muy útil, ¿no? Creo que también la pregunta inevitable es si estamos mejor que antes o no, ¿no? Dice Nuria Lavarie, las madres trabajadoras y nuestros hijos estamos en algunos aspectos más desvalidas que otras madres antes que nosotras, más instruidas pero también más decepcionadas, porque ahora que podíamos tenerlo todo, cargamos con la maldición de no poder tener nada del todo. Tradicionalmente, los hombres no han aprendido a sentir la necesidad de anularse para que los hijos crezcan. Al contrario, ellos llevan millones de años concentrados en otros asuntos. Sobre esto, dice ella, no hace falta citar ningún estudio porque es algo que todo el mundo sabe. Esa ha sido su ventaja ancestral y sigue siendo hoy la razón por la que aún son los primeros en cualquier ranking o estadística relacionada con el poder y el dinero. No es que el mundo se haya hecho a su medida, sino que más bien ellos inventaron la forma de medir el mundo. Y creo, ¿no?, que también esto, como os decía al principio, que me había, no sé si decir sorprendido, pero bueno, que desde luego sí que en parte me era muy importante, ¿no? Esto de que hemos estado viendo testimonios de mujeres que son periodistas, escritoras, políticas, artistas, por lo tanto, ¿qué es lo que tienen en común? La maternidad, pero sobre todo ser mujeres. Lola López Mondéjar, un poco en esta línea, dice, quizás si el patriarcado estuviese dispuesto a desprenderse del mito del amor materno, un mito inventado por los hombres para poder cubrir sus necesidades de apego y garantizarse un objeto, la maternidad podría abordarse con más transparencia.
si ese pacto de silencio que impide que muchas mujeres expresen sus sentimientos reales sobre su particular ejercicio materno y ejerzan el derecho que tenemos todos de identificar lo que pensamos y sentimos por fuera de la presión social. Claro, ¿no? ¿Qué podemos ir incluyendo, ¿no? Ahí en esta pregunta de cuál sería la escapatoria, ¿no? Y si hay algo que no desemboque en esta especie de no callejón sin salida, ¿no? Estamos diciendo, hablando de los riesgos que tiene, que conlleva para la salud la maternidad de las mujeres, ¿no? Dice Nuria Lavari, el objetivo no es repartir el trabajo visible, ni siquiera el dinero. Aquí el problema es otro y otra ha de ser la solución. La clase pasa por repartir las funciones, también las que no se ven, porque unas pesan más que otras. Por mucho que él, hablando de su pareja, cargue siempre, en general creo que de los hombres, cargue siempre con la maleta más pesada en el aeropuerto. Lo que necesito, nos dice ella, es repartir el espacio de crianza mental, todos los pensamientos domésticos que yo tengo en beneficio de nosotros cuatro, todo el esfuerzo invisible del que él se beneficia. Por ejemplo, a partir de hoy quiero que hombre, él habla en su libro así, ¿no? Hombre con mayúsculas es la pareja, hija 1, hijo 2. Quiero que hombre haga listas con todas las cosas que deberíamos hacer, que apunte todo lo que las niñas van a necesitar en el cambio de estación, que se lea todos los mensajes de los grupos WhatsApp de los padres de la guardia, que sepa si tenemos o no luces del árbol de Navidad, que conozca el nombre de la loción sin corticoides que H1 necesita cuando aparece la dermatitis, que no termine nunca. Eso será fundamental para arreglar las cosas. Esa es, de hecho, la clave del asunto. Y me refiero a que nunca, pero nunca, tenga tiempo para sentarse en el sofá como si no pasara nada. Juro que lo mataría cada vez que me corroe la envidia por ver cómo él dispone libremente de su tiempo, porque él todavía lo hace. Él todavía tiene tiempo del que disponer libremente, sin culpa, sin preocupación, como si ellas no estuvieran. Hoy mismo en un rato se irá al salón, se quedará dormido en una larga siesta. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo sabe. Yo, en cambio, estoy pensando en que van a comer los niños, porque el marisco no les gusta y no sé si van a colar los filetes de noche. Volvamos a lo anterior, ¿no? Lo personal es político y sabemos que no es solo lo que pasa dentro de las casas lo que determina cómo van a estar las mujeres que son madres, ¿no? Sabemos que la situación socioeconómica, condiciones laborales, redes de apoyo, la informal o la formal, son determinantes, ¿no? Y como dicen Parizo y Polo, no hay que perder de vista que el malestar que acompaña la vivencia de la maternidad no es privado, sino que corresponde al orden de lo social. ¿Cómo podemos acompañar? Como psicoterapeutas. Pues si partíamos de la base de que la identidad no es estática y que va a ir cambiando con el tiempo y que inevitablemente la maternidad va a transformar un suceso vital, ¿no? Creo que tendremos que ir acompañando a integrar, ¿no? Y a ver cómo se lidia también con esta incertidumbre, ¿no? Y estas ambivalencias de las que hablamos. Creo que es necesario que hagamos una revisión feminista sobre nuestras teorías y sobre las implicaciones de lo que pasa en la técnica con la que trabajamos cuando ponemos una mirada feminista. Creo que para que podamos trabajar así, ¿no? Como psicoanalistas feministas, en el trabajo específicamente, ¿no? En este caso con mujeres, y aquí cito a Ana Tábora, será necesario que incluyamos como objetivos terapéuticos que puedan aprender a cuidarse, a poner límites, a construir un yo diferenciado de los otros, aumentar sus deseos de autonomía, a conocer los mandatos y conflictos de género que influyen en su subjetividad. También que puedan tener proyectos y relaciones propias desde el empoderamiento individual, que puedan abandonar las objeciones del modelo tradicional y no apoyar su proyecto vital en el cuidado de los otros. Esto es Sara Velasco. Pensemos, ¿no? en todo esto, ¿no? Cómo toca los diferentes aspectos que veníamos hablando de la maternidad, ¿no? Claro, aquí quizá, ¿no? Y es algo en lo que también inevitablemente termino pensando mucho cuando hablamos así, ¿no? De las cosas que habría que trabajar con mujeres para que, ¿no? Pienso en si estaríamos proponiendo, o si supone esto, que estemos trabajando desde la psicoeducación, ¿no? Nosotros, nosotras que somos psicoanalistas, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto también que venimos hablando forma o tiene que formar parte del modelo de salud desde el que trabajamos, ¿no? Y creo que al final no podemos trabajar con los pacientes o las pacientes sin saber lo que ya sabemos, ¿no? Para mí una analogía en la que siempre pienso es, pues,
creo que como psicoterapeuta, cuando me ha tocado trabajar con un paciente que consuma, una persona con adicciones, inevitablemente en mi modelo de trabajo está como objetivo terapéutico, lo explicitemos más o menos, que deje de consumir, ¿no? Es parte del modelo de salud que compartimos, ¿no? Ya sé que esto tiene muchas, en fin, muchas formas de pensarlo y por supuesto que, ¿no? Y yo, igual que pongo este ejemplo, pienso muchas veces también en paciente que fue alta a pesar de seguir consumiendo. Bueno, sabemos lo que a nivel psicoanalistas, ¿no? Cómo podemos entender las adicciones, lo sintomático, las sustancias, vale. Pero inevitablemente, como profesionales de la salud, creo que nos sentamos a trabajar teniendo estos esquemas en la cabeza, ¿no? Que normalmente hay cosas que sabemos que son dañinas, ¿no? Y creo que todo esto de lo que venimos hablando, lo que pasa más a nivel individual, dentro de también las historias que decíamos, ¿no? Lo que se puede remover con los propios vínculos madre, en fin, ¿no? Pero desde luego que podamos tener en cuenta o incluir todo lo social, ¿no? O sea que creo que tenemos que incluir en nuestras formaciones, en nuestras lecturas, esta mirada feminista, ¿no? Como creo que podemos estar, ¿no? En parte haciendo hoy, porque, bueno, al final yo creo que con eso sabemos que no es suficiente, pero que desde luego creo que sin eso no se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Ha sido una conferencia como nos esperábamos todos los aquí presentes, muy estimulante, que nos hace pensar, nos hace meditar sobre muchas cuestiones.